Todos los días estás expuesta a situaciones retadoras, corriendo de un lugar a otro y tomando decisiones de impacto que sin darte cuenta te has convertido en una mujer todoterreno. Sí, una mujer todoterreno en la vida, en tus relaciones, tu carrera, las finanzas, los negocios y mucho más. Soy Verónica Mendoza y te invito a nuestro programa Mujer Todoterreno, un espacio vitamina en donde traeré para ti temas y expertos que te inspiren y contribuyan a potenciar la mujer extraordinaria que eres. Hola, muy buenos días, feliz martes, bienvenida a Mujer Todoterreno, este espacio vitamina para inspirar, motivar, crecer juntas, pero sobre todo para potenciar la mujer maravillosa que habita en ti, en mí y en todas. Y hoy traemos un temazo, un tema que a mí me encanta, que lo comparto porque como tú sabes, me dedico al tema de transformación personal a través de liderazgo personal y hábitos conscientes, poder interior y hábitos conscientes. Y este tema es algo que salvó mi vida definitivamente. Y el tema de hoy es hábitos conscientes, el camino para el cambio sostenible. Y aquí yo te quiero hacer un par de preguntas, ¿no? Que yo creo que esta parte de los hábitos es el talón de Aquiles de todos, ¿no? De todos, sin excepción. Y tal vez alguna vez te has preguntado por qué es tan difícil sostener un cambio en el tiempo. O no sé si tú te has dado cuenta que cada año, observa, cada año te propones exactamente el mismo objetivo y no lo logras. O pues solamente basta con saber qué es lo que estás viviendo y muchas veces nos quejamos, ¿verdad? Nos quejamos por alguna situación que estamos viviendo o porque a mí me pasa esto o porque esta relación, este trabajo, y solamente es cuestión de observar qué estamos haciendo de manera repetida. Y bueno, pues para comenzar quiero compartirte pues un poquito de historia de cómo nace Hábitos Conscientes y esta manera de compartir con las personas y con las personas con las que acompaño en sus procesos de transformación. Y así como muchas personas, yo por más de 15 años tuve un tema de peso. Y en el episodio anterior, en el programa anterior, hablábamos de las pérdidas. En mi caso, fue una pérdida muy grande la que me llevó a comerme mis emociones literalmente. Y eso provocó en mí, pero pues puede ser que en otras personas se manifieste este silencio reprimido, estas emociones reprimidas. De alguna u otra manera, en mi caso fue a través del peso. Entonces, en 15 años, pues yo no solamente tuve un impacto físico, porque pues yo tenía otra complexión antes de este suceso, que fue la muerte de mi mamá, pero también fue un dolor grande a nivel emocional, ¿sí? Entonces, en ese nivel de conciencia en el que yo estaba, que solamente era a través de lo físico, busqué muchísimas dietas, hice las que te imagines, no te puedo decir que yo pues probé de todo, no probé de todo, no me hice una cirugía y no ocupé otros métodos, pero sí lo suficientes como para yo sentirme que el corazón se me salía, ¿no? Con ataques de ansiedad impresionantes, porque vamos por la vida pues atendiendo a las recomendaciones de las personas y no vamos en realidad, no tenemos una conciencia de qué es lo que estamos realmente requiriendo en nuestra vida de una manera profunda, ¿no? Entonces, hace 7 años, yo decido hacer realmente mi primer intento con impacto de mejorar en ese momento a nivel externo mi apariencia, porque no me reconocí en unas fotos, ¿sí? Yo pensaba que vivía una condición y no, era otra.
Me pongo a un régimen alimenticio muy, muy severo, que sí, bajé muchos kilos, pero en 2 años estuve subiendo y bajando hasta que mi cuerpo colapsó. Antes de esto, pues yo ya tenía un pronóstico médico de diabetes, hígado graso y sospecha de cáncer de mama. Y cuando mi cuerpo colapsa, yo siento que me estoy muriendo, y ahí es el parteaguas en donde yo tomo esta conciencia y digo, bueno, pues tengo 2 opciones, o continúo como estoy y sucederá lo que los médicos me han venido diciendo que me va a suceder, o hago un cambio en mi vida y pues le doy otro rumbo. Y esa fue la decisión que yo tomé. Yo decía, me siento muy joven, tengo 51 años, hace 7 años pues tendría que 44 si todavía sé sumar. Y bueno, pues ahí fue donde yo pues tomo esta decisión. Empiezo a hacer cambios de una manera diferente a como yo venía haciendo. Decidí no someterme a ningún régimen con pastillas ni nada, ni bebidas, ni polvos, ni absolutamente nada, solamente alimentación y actividad física. Una mujer muy sedentaria por muchísimos años, y empecé haciendo pasos muy pequeños, ¿sí? Eso empezó a transformar mi vida, y con el tiempo, bueno, pues dije, bueno, esto salvó mi vida. ¿Por qué? Porque pues todos mis niveles regresaron al nivel óptimo, me dieron de alta en estas revisiones que yo tenía constantes por el tema de sospecha de cáncer de mama. Y bueno, pues uno de los factores que el oncólogo a mí me transmitió fue pues que el tema del sobrepeso que yo traía, ¿no? Entonces, así es como yo decido certificarme como coach en cambio de hábitos. Y bueno, pues esto no es una constante, no es algo que sea lineal, el tema de los hábitos. Por eso ahorita te voy a explicar y te voy a compartir desde dónde viene esta parte de hábitos conscientes, porque a veces pues estamos viviendo en diferentes etapas de la vida y necesitamos constantemente observarnos qué está sucediendo en nosotros, porque los hábitos también tienen una curva, ¿sí? Una curva en donde empezamos muy, muy motivados, pero también hay un momento en el que pues tienen su momento de renovación, y ahí es donde vamos a surgir. Este tema de los hábitos regularmente los asociamos con la alimentación y la actividad física, pero quiero compartirte que tenemos hábitos mentales, emocionales, profesionales, de emprendimiento en nuestros negocios, organizacionales, están presentes en cada aspecto de nuestra vida. Y a veces, por ejemplo, en el caso de la salud, un médico te puede estar diciendo, oye, necesitas hacer este cambio, bájale aquí, súbele acá, para que puedas tener una condición óptima en tu estilo de vida, en tu salud, y lo pasamos por el arco del triunfo, yo lo digo, o sea, nos lo pasamos por aquí, por allá. Y levanta la mano, ¿quién de ustedes les ha pasado eso? Te están diciendo esta condición y aún así continuamos con lo mismo. Y lo mismo pasa en el aspecto profesional, ¿no? Oye, fíjate que te están dando la retroalimentación, yo veo que es importante que hagas esta mejora, y no, pues como, no sé, a veces pensamos que nunca nos va a suceder en las relaciones, ¿no? Cuando esa persona importante te está pidiendo algo, y bueno, pues no se hace esa modificación, y ahí empezamos nosotros a ver estas consecuencias, porque traemos mucho el diálogo interior. ¿Te acuerdas en alguno de nuestros episodios que hablamos de eso? Traemos el diálogo interior de que no puedo, pues así yo hago las cosas, se me dificulta, pero en realidad es una falta de disposición. Eso es lo que yo les puedo decir. Entonces, para comenzar, quiero compartirte que uno de los primeros episodios o programas de Mujer Todoterreno hablamos de poder interior. Y de verdad se requiere desarrollar este poder interior para que estos hábitos se hagan de manera sostenible. Entonces está junto con pegado, y eso es algo importante que te invito a empezar ahorita a interiorizar cómo ha sucedido en ti, para que puedas ahora sí decir, bueno, ya sé
¿Cómo puedo comenzar este cambio que he intentado hacerlo por mucho tiempo? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un cambio y una transformación? El cambio es temporal, es momentáneo, ¿sí? La transformación es un cambio sostenido en el tiempo. Y para eso requerimos hábitos, ¿sí? Para eso requerimos hábitos. Y te quiero compartir una definición que tú puedes encontrar en la enciclopedia, en la Real Academia Española. Y un hábito es una conducta llevada a cabo de manera repetitiva y es aprendida, no nacemos con eso, ¿sí? Pero lo que sí es que, pues, lo que nuestra mamá y nuestro papá nos dicen cuando estamos en el vientre, pues sí se va quedando en el subconsciente. Se convierte en parte de una rutina, se interioriza y sucede de una manera casi automática, en respuesta a situaciones específicas que se nos presentan en la vida, ¿sí? Entonces, ahorita empieza a tomar esta conciencia. ¿Cómo sucede en ti cuando te pones muy nerviosa, muy nervioso, cuando tienes una noticia sorpresiva? ¿Qué es lo que primeritito que haces de una manera casi inconsciente, ¿no? Puede ser que vayas por algo dulce, puede ser que mastiques el chicle, el hielo, te muerdas las uñas, esta expresión explosiva, no lo sé, ¿sí? Entonces, ponlo tú en tu propia experiencia, cómo es cuando suceden estos eventos, cuando estás en un estado X, qué es lo que haces regularmente. Entonces, como yo te comentaba, estos hábitos regularmente los asociamos con nuestra manera de alimentarnos o con la actividad física y va mucho más allá. ¿Qué es lo que pienso todos los días? ¿En qué estado emocional me siento? Porque tú dices, ay, ¿cómo crees? Sí, hay gente que dice, pues es que estoy en este estado emocional triste, enojado, pero bueno, hay algo de fondo que está provocando todo esto. Pero como te decía también, ¿qué es lo que pienso todos los días? ¿Cuál es mi discurso interior? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Me estoy organizando en el trabajo, en la vida? ¿Cómo está sucediendo esto en mí? Entonces, definitivamente, como dice Aristóteles, somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, es un hábito, ¿sí? Y yo te puedo decir que habrá personas muy, muy inteligentes, pero que si no son disciplinadas y constantemente están repitiendo eso en lo que se quieren hacer másters o especialistas o quieren alcanzar esa excelencia, no va a suceder. En cambio, alguien disciplinado, constante, que constantemente está con esta repetición, se va a hacer máster en lo que sea que se haya propuesto, ¿sí? Ya sea en un tema de salud, de sentirse con más energía, de ser identificado como un candidato para una posición de otro nivel jerárquico en la compañía, tener mejores relaciones, todo esto se va a reflejar, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos la conciencia del poder que tiene la repetición, pues ese sería el primer paso, ¿no? Darme cuenta esto que he estado repitiendo constantemente, a qué resultado me ha llevado. Los hábitos, como dice James Clear, el autor del libro Hábitos Atómicos, los hábitos son el interés compuesto de la superación personal, ¿sí? Entonces es algo que se va acumulando. Entonces, en algún otro de los episodios yo te comentaba, pues es importante convertirnos hoy en lo que queremos ver de nosotros mismos o en el mundo en un futuro, pero hoy es cuando la acción es importante llevarla a cabo. Bueno, pues ya vimos que es un hábito, ¿sí? Es esta repetición que interiorizamos y que de manera casi automática es una respuesta a una situación específica. ¿Y qué es la conciencia? Es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos.
¿sí? Es poner atención a qué está sucediendo en nosotros mismos y qué está sucediendo en nuestro entorno, porque definitivamente las personas con las que nos relacionamos y la realidad que hoy estamos viviendo es un reflejo de nuestro estado interior, ¿sí? Entonces, eso que hoy no te está gustando, eso que hoy te quita energía, eso que hoy te hace sentir incómoda, pues échate un viajecito adentro para una autoexploración, para saber qué es aquello que hoy tú estás haciendo de manera repetitiva y está teniendo un impacto negativo en algún aspecto o alguna área de tu vida. Y lo mismo, ¿qué es lo que hoy te está dando satisfacción, energía, plenitud? Observa cómo es en cada uno de los casos para que puedas empezar a tener esta conciencia, ¿no? Entonces, aunque dijimos que un hábito es automático, que estábamos comentando, que es casi automático, el trabajo que hago conmigo misma y con cada una de las personas que acompaño en sus procesos de transformación es justo llevarlos a esta conciencia. ¿Por qué y para qué están haciendo lo que hacen? ¿Y por qué y para qué buscas ese cambio en tu vida? Este tema de los cambios y de la transformación requiere autodominio, y eso es una práctica, ¿no? Y bíblicamente está asentado en una cita que me encanta, que dice: Dios no nos hizo con un espíritu débil, sino de fortaleza, amor y autodominio. Eso es lo que es importante practicar. En una conferencia yo escuchaba a un experto en neurociencias que él decía: quien domina su cuerpo lo domina todo. Y quiero darte una noticia. En ese momento yo me di cuenta que yo era la excepción, pero en realidad no soy la excepción, a muchas personas les pasa. Sí, yo en ese momento, cuando yo decidí hacer esos cambios en mi vida, por supuesto, restablecí mi salud, sí, perdí muchísimos kilos, sí, pero eso fue en la parte física, ¿sí? En la parte del emprendimiento, yo que vengo de un mundo corporativo y que a veces pensamos que emprender es una cosa fácil, ahí fue donde me di cuenta que yo tenía los mismos retos, o sea, complejos de decir ahora sí, todo lo mismo que me pasaba en el tema físico, yo me di cuenta que eso me estaba pasando, ¿no? Entonces, aplicar lo que yo ya había hecho a la parte profesional de lo nuevo que yo estaba haciendo, ese fue como la comprobación de que no es verdad. Sí, claro, si tú dominas, tienes ese nivel de autodominio con tu cuerpo, por supuesto que tú te estás demostrando que tienes esa fortaleza impresionante de ver primero por ti y hacer lo que sea correspondiente para que tú primero estés bien, ¿sí? Porque, ¿qué sucede? Vemos personas muy exitosas en la parte profesional, lo cual está increíble, pero por otro lado están mermando su salud desde un nivel tal vez de falta de conciencia del impacto que esto está teniendo en su vida. Entonces, cuando nosotros trabajamos en esta parte de poder interior, de liderazgo interior, junto con hábitos conscientes, es cuando empezamos a tener ese cambio que lleva tiempo, que requiere paciencia, que requiere empatía con tu propio proceso, muchísimo amor, pero es el medio para empezar a hacer estos cambios, ¿no? Entonces, al inicio de esta temporada, como te comentaba, hablamos de poder interior, que realmente es esta parte de... El poder interior tiene que ver con dos fundamentos básicos, que es la conciencia y la responsabilidad, ¿no? La conciencia es darme cuenta qué está sucediendo en mí, en mi entorno, y qué es lo que yo requiero modificar. Y la responsabilidad, más que la obligación, tiene que ver con la habilidad de responder a lo que se está presentando en mi vida, ¿sí? Y cuando yo me doy cuenta de
esa respuesta, qué requiero para hacer esa modificación que hoy me está lastimando, que hoy me está afectando, que hoy está teniendo un impacto negativo en mi vida, es cuando yo voy a tener esta capacidad de identificar cuáles son las acciones específicas que se requieren para yo comenzar a hacer estos cambios, ¿no? Entonces, hábitos conscientes y poder interior, como te decía, está junto con pegado y se trata de hacer un cambio sostenible en el tiempo. Y no digo permanente porque, como te comentaba, los hábitos también tienen un ciclo que tú te vas a ir dando cuenta. Por ahí escuchaba a unos expertos que decían 2.5 años, 2 años y medio, en donde pues tienes una caída en ese hábito, pero lo importante es estarse autoobservando, tener el hábito de autoobservarse para saber qué está sucediendo y hacer la modificación correspondiente. Y en el caso, por ejemplo, que es lo que yo tengo pues mucho más palpable, porque pues es algo que yo ya viví, y pues ahorita con el tema de la perimenopausia y la menopausia, pues es algo que también estoy viviendo. Se dice que las personas que pierden peso por algún método, ¿verdad?, de estos drásticos, pues recuperan su peso en un corto tiempo, ¿no? Entonces, es importante que esta integración de hábitos, pues, ocurre con diferentes necesidades, obviamente, y que dependiendo de la etapa en la que estamos viviendo o la situación que estamos viviendo, también necesitamos tener cierta flexibilidad para nosotros poder transitar en ese proceso de transformación que lleva tiempo. O sea, pues un embarazo se da en 9 meses, o sea, no es me embaracé y ya mañana nace, ¿no? Requiere un tiempo, y si nosotros no estamos conscientes de eso, va a ser muy complejo sostener ese cambio. El secreto es, pues realmente comenzar por el paso más pequeño, ¿sí? Y aquí te quiero compartir una historia, porque como te decía, yo fui una mujer sedentaria por muchísimos años, ¿no? Entonces yo era de esas de que, oye, pues me estaciono más cerca de las escaleras, si me pudieran llevar cargando, pues estaría increíble, o sea, el menor esfuerzo, para mí esa era como la condición, ¿verdad?, con la que yo me manejaba. Sin embargo, cuando yo decidí hacer esos cambios en mi vida, porque no me quería morir de nada de lo que me dijeron, porque yo sentía que tenía algo más que dar en el mundo y sobre todo ver a mi hijo crecer en sus diferentes etapas de vida, yo empecé caminando de mi casa a la esquina de donde vivo, de la cuadra donde vivo. O sea, ¿qué te puedo decir? Son 50 metros. Y el comentario que yo recibía, que a eso es también lo que te puedes enfrentar, no necesariamente, y por eso es importante empezar a entrenar tu mente y tener hábitos mentales también poderosos, ¿verdad? Me decían, ay, ¿tú cuándo vas a bajar de peso caminando de aquí a la esquina? Y yo, bueno, pues antes no lo hacía, no me levantaba a ponerme los tenis y salir y hacer el esfuerzo, ¿no?, por hacer este cambio, y así constantemente, ¿no? Entonces empecé a la esquina, después 100 metros, luego 500, luego ya caminaba 4 kilómetros, y luego dije voy a empezar a correr, y corría 50 metros, y luego descansaba 800, y así me la llevaba. Pero ese año yo me propuse correr mi primer carrera, y corrí 5 carreras de 5 kilómetros. No es la maratón, pero ¿sabes qué? Era mi Everest, y eso es importante que en la parte de hábitos tú también lo tengas en consideración. Entonces, como diría James Clear de Hábitos Conscientes, estos pequeños pasos, estos pequeños hábitos que tú vas a empezar a integrar en tu vida son muy pequeños, pero son tan poderosos como un tsunami, ¿no? Entonces, él dice, siendo un 1% mejor cada día, lograrás ser 37 veces mejor en un año. Entonces, como yo les digo,
en lugar de que te comas el elefante de una mordida y te empaches y digas, ay, no me siento tan mal que mejor lo suelto, y que eso es lo que sucede cuando las personas dicen, ahora sí quiero hacer esto y se van pues con lo máximo. Digo, qué bien que tengan eso, pero está comprobadísimo que cuando empezamos de esa manera los cambios no son sostenibles. Entonces, aquí pues pensemos en una transformación duradera, porque los cambios drásticos definitivamente son temporales. Entonces, quiero compartirte algunas claves para que tú puedas integrar, y vamos a hacer la combinación. Ahorita van a ser preguntas o claves que te van a llevar a la conciencia para que tú puedas definir cuál es ese hábito que tú quieres implementar pues a partir de hoy. Entonces, si bien los hábitos son actos pues casi inconscientes o inconscientes, ¿sí? Que vamos adquiriendo a través de la repetición, ya sea porque nos estuvieron diciendo ciertas cosas, ¿verdad? Tú no puedes, 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 tú no puedes. Y como diría Henry Ford, si crees que no puedes o si puedes, pues tienes toda la razón, ¿sí? Entonces, el hábito consciente, si bien es algo repetitivo y casi inconsciente o automático en nosotros, cuando nosotros hacemos este ejercicio, que yo te voy a, estas preguntas o estas claves, las pones en tu propia experiencia, lo haces, es cuando nosotros decidimos con qué cambio vamos a comenzar de una manera consciente. Y cuando yo de manera consciente sé lo que implica, lo que requiere, el beneficio que eso va a tener en mí, ya no va a ser un sacrificio, ya no va a ser un sufrir. Sí será un esfuerzo, por supuesto, porque no estás acostumbrada a ello, pero ya no va a ser esta piedra en el lomo de, no, es que tengo que, me dijo el doctor, no, sino empiezas a disfrutarlo de una manera que pues eso es la automotivación que tú vas a empezar a generar en ti misma. Entonces, número 1, reconoce tu situación actual, ¿sí? Entonces, ¿qué es tu situación actual? ¿En qué área de tu vida? Haz un escaneo de las diferentes áreas de tu vida, en lo personal, que es la salud, el autocuidado, las relaciones, en la parte profesional, en la parte de tu negocio, en las finanzas, en la parte social. ¿En dónde es en donde tú estás requiriendo, estás sintiendo que pues algo podría funcionar de una mejor manera? ¿En qué etapa de la vida es en la que te encuentras? Y te lo pregunto porque yo hoy pues tengo un hijo de 27 años, de casi, ¿no? Y tengo amigas con niños pequeñitos. Entonces, la situación de mi vida y la de las personas que tienen niños es muy diferente. Entonces, cuando yo tengo conciencia de en qué etapa de mi vida me encuentro, va a ser mucho más fácil identificar hasta dónde yo puedo hacerlo en este momento que yo estoy viviendo y qué puedo hacer pasando esta época de mi vida, ¿no? Y eso también puede ser en una temporada de trabajo, ¿no? Por ejemplo, los auditores, ¿no? Perdón. Ay. ¿Cómo estás en la economía, no? ¿Cómo me refiero a los recursos? ¿Qué puedes hacer? ¿Cuánto cuentas? ¿Con cuánto cuentas, no? ¿Cómo estás de salud para hacer, pues, X ejercicios o X actividad laboral? ¿Cuál es el tiempo que tú tienes disponible para empezar a hacer este cambio? Entonces, por eso te digo, ¿no? Tener todo esto en la conciencia es muy, muy importante. ¿Qué requiero hacer para hacer este cambio, no? O cómo me quiero sentir a partir de empezar a hacer estas modificaciones en mi vida. 3, ¿qué necesito para llevarlo a cabo? ¿No? ¿Cuáles son los recursos con los que cuento? Es lo que yo te comentaba, ¿no? Oye, necesito hacer modificaciones en mi ambiente, necesito empezar a involucrarme en grupos que estén pues en el mismo rollo en el que yo me quiero transformar o en lo que yo quiero hacer, con qué insumos cuento, con cuánto capacidad económica. Es muy, muy importante que entre más cerca tengas todo lo que necesitas y menos esfuerzo tú requieras para continuar tus actividades,
va a ser mucho mejor, ¿sí? Por ejemplo, si tú en la noche dejas tu ropa del ejercicio, en lugar de que en la mañana se te haga tarde, ya dónde están los tenis y qué me voy a poner y no sé qué, y ahí es donde pierdes tú la energía para, ay, no, mejor mañana. No, cuando tú ya tienes todo listo para eso, va a ser mucho más fácil que tú lo puedas hacer. Si, por ejemplo, me cuesta mucho tomar agua, pero tienes que pararte por la jarra de agua cada vez que lo requieres, pues hay alta probabilidad de que no lo hagas, pero si tú te pones una jarra enfrente de tu computadora, pues va a ser mucho más sencillo, ¿no? 4, ¿cuál sería el paso más pequeño con el que iniciarías? Y ponle el tiempo. No necesita ser lunes, 1 de enero, 1 del año. Puede ser terminando este podcast, ¿no? Este programa. Concéntrate más que en el resultado, en hacerlo constantemente, pero sobre todo en qué estás percibiendo en ti a todos los niveles, mental, emocional, físico y espiritual. ¿Qué es lo que está pasando en ti a partir de esto que estás haciendo? Claro, al principio a lo mejor es frustración porque no sé hacerlo, me cuesta trabajo, pero como decimos, la repetición hace al maestro, de verdad, no lo tires por la borda. Prioriza, define cuáles son tus big rocks, tus grandes rocas que son tus prioridades, qué sí o sí voy a hacer durante el día. Bueno, sí o sí, 30 minutos voy a hacer de ejercicio, o voy a meditar, o voy a leer este libro de la especialidad en el tema de interés, lo que sea que tú decidas, pero va a ser una prioridad. Te tengas que levantar más temprano porque ese día tienes muchísimas cosas de trabajo, pues te levantas temprano, o te dormirás un poquito más tarde, o comerás en lugar de 1 hora, media hora. Tú ahí es importante que puedas tener esto en consideración. Mide tu progreso, ¿sí? Y estate consciente que no es al otro día que vas a empezar a ver los cambios, ¿sí? Este tema sobre todo en el tema del aspecto de pérdida de peso, que es uno de los más populares en el mundo, ¿sí? Hoy empiezan a hacer los cambios alimenticios y al otro día ya se pesaron para ver si ya bajaron de peso. O sea, no te lo recomiendo porque a veces estamos reteniendo agua, a veces amanecemos hinchados, tal vez estás estreñido o tal vez, muchas cosas pueden suceder y eso no es un parámetro para seguir progresando, pero sí es un parámetro que lo hagas, que te estés machacando todos los días para botar esto, soltar la toalla, ¿no? Entonces, mídelo no solo en eso, en kilos o en logros, sino que lo midas en el progreso interno que tú estás teniendo, en el crecimiento interno que tú estás teniendo, ¿no? Entonces, yo les puedo compartir algunos de los hábitos que son fundamentales en mi vida cotidiana y que pues le han servido a muchas personas a las que se los he compartido. Pero antes de todo esto, pues quiero compartirte que cuando tú tomas la decisión, porque es una decisión personal, este tema de crecimiento personal, de cambio de hábitos, de evolucionar como ser humano, es una decisión personal, ¿sí? Nadie te obliga a sentirte bien, nadie te obliga a sentirte mal, es una decisión personal. Tú decides vivir o sobrevivir a la vida, ¿sí? Entonces, algunos de los beneficios de integrar hábitos desde la conciencia, o sea, hábitos conscientes, te sientes desde el aspecto de salud con más energía, con más claridad, con más armonía, con más paz, con más amor. Cuando nosotros vivimos desde ese lugar, créeme que se abren las posibilidades a muchas cosas, somos más productivos, nos desempeñamos de una mejor manera, dejamos de juzgar a los demás, nos ocupamos de lo nuestro y en cómo aportamos desde todo lo que la gente tiene, ¿verdad? Tomo lo mejor de las personas y aporto lo mejor de mí. Tiene un impacto positivo en la economía, de verdad. Te voy a invitar a que hagas una lista de todo lo que te gastas en puras chucherías, en compras innecesarias, y te puedo garantizar que el pretexto que has puesto por
años tal vez o meses de no puedo ir a una terapia, no puedo ir con un especialista para que me apoye en esto que no puedo hacer, créeme que son puras excusas, ¿sí? ¿Y qué hace un hábito consciente? Es que te hace responsable de lo que tú estás decidiendo hacer. Entonces, tiene un impacto en la economía, ¿sí? Tanto pues en la parte de alimentación, en la parte de eres más productivo, en la parte de optimizas mejor tus pues todo lo que, tu ropa, tu tiempo, ¿no? Te haces más administrado en ese aspecto. Tiene un impacto a nivel emocional. Tú misma te motivas a ir al siguiente nivel, ¿sí? Tú dices, bueno, yo ya hice 10 minutos todos los días, creo que puedo subirle 2 minutos más, creo que puedo aventarme a aplicar a un nuevo puesto en el trabajo, ahora quiero hacer esto. Entonces empieza esa energía en donde tú misma te vas motivando, ¿no? Y a romper tus propios límites, ¿no? Entonces, el mayor beneficio es que tienes un cambio sostenible. Y si hay una caída, obsérvate, retoma y sigue adelante, porque así es la vida, esto no es lineal. Y para cerrar este episodio que me encanta, es compartirte que esto es un proceso, que si tú tienes la disposición, la disciplina, la constancia, el amor, la paciencia y la empatía, o sea, la DDKP, para hacer todo esto, lo vas a lograr y vas a empezar a ver cambios. Entonces, algunos hábitos que te quiero compartir es: agradece. Pon atención en el primer pensamiento que tú tienes al despertar, y si es un pensamiento negativo, sustitúyelo por agradecer. Si no se te ocurre otra cosa, pues por estar viva, ¿sí? Háblate bonito, observa cómo te hablas, cuál es tu diálogo, ¿verdad? Háblate bonito y vete al espejo y dite buenos días, hermosa, chula, preciosa, como te lo quieras decir y en el idioma que te lo quieras decir. Obsérvate, observa cuáles son tus acciones, tus reacciones y tu diálogo interior día a día, ¿sí? Muy sencillo, amigas, come más natural, menos procesado. Hoy yo te invito a que observes qué es lo que le metiste a este cuerpecito precioso que tienes. Activa tu cuerpo, no por la parte estética, créeme, lo veremos en otro episodio, pero el que no se activa se atrofia. Solamente ponte a pensar qué clase de vejez o qué clase de persona a los 80, 90 años te gustaría vivir, ser, y con eso te puedes dar una idea si lo que hoy estás haciendo te aporta o no a eso. Hidrátate y por favor haz algo que te encante. Tómate un tiempo todos los días para hacer algo que te encante. Y si hoy te sientes hecha pelotas porque no sabes ni por dónde comenzar, hábito principal, haz una pausa de vez en cuando en tu vida. Así es que muchísimas gracias. Compártenos cómo, pues si pusiste algo en práctica de esto. Acuérdate que es una decisión personal y no hay nada mejor que dar el primer paso. Así es que coméntanos, y si te gusta este podcast, este programa, pues compártelo. Feliz y bendecido día. Bye bye. Te esperamos todos los martes en punto de las 8 de la mañana. No te pierdas Mujer Todoterreno.